Nueva York, Nueva York. La ciudad es tan buena que la nombraron 2 veces. A menos que hayas vivido ahí en los años 70, cuando las tasas de criminalidad estaban por las nubes, la policía estaba sobrepasada y todos estaban al límite. Y eso fue antes de que uno de los asesinos seriales más mortales de todos los tiempos comenzara a matar gente a diestra y siniestra. Así que hoy vamos a ver cómo era vivir en Nueva York durante los asesinatos del hijo de Sam. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos qué otras historias de crímenes reales te gustaría escuchar. Bien, trata de ignorar las voces en tu cabeza por un momento porque aquí empezamos. A finales de los años 70, la ciudad de Nueva York era un verdadero desastre. Las calles estaban sucias, la economía estaba por los suelos y solo en 1975 hubo 1,800 asesinatos. Incluso el presidente Gerald Ford básicamente dijo, jaja, adiós, después de vetar la ayuda federal para que la ciudad pudiera mantenerse a flote. El New York Daily News resumió todo el desastre bastante bien cuando publicó el titular, Ford a la ciudad, muéranse. Bueno, no se les puede acusar de ocultar la noticia principal. En medio de todo eso estaba David Berkowitz, un joven solitario, delirante y al final, violento. Berkowitz nació como Richard David Falco en Brooklyn en 1953, producto de una relación extramarital. Su padre biológico no quería tener nada que ver con él, y a los pocos días de su nacimiento su madre, Betty Brother, lo dio en adopción a una pareja del Bronx, Pearl y Nathan Berkowitz. Pronto le cambiaron el nombre al niño, dándole su segundo nombre y su apellido. El joven David era constantemente acosado por sus compañeros de escuela por ser gordo y judío. También sufrió varias lesiones en la cabeza. Por ejemplo, a los 7 años fue atropellado por un auto y al año siguiente fue golpeado por una tubería, lo que le dejó una herida de 10 centímetros en la frente. Quizá debido a todo eso perdió el interés en los estudios y, en su lugar, comenzó a cometer pequeños delitos como robos e incendios provocados. Oye, eso es mejor que recibir un golpe en la cabeza con una tubería, probablemente. De todos modos, años después, cuando alcanzó la infamia, los vecinos y familiares de Berkowitz pintarían un retrato poco favorecedor de cómo era de joven, diciendo que era consentido, difícil y que él mismo era un matón. Perla y Nathan, sus padres adoptivos, reservaron sesiones con psicoterapeutas, pero a pesar de su historial de mal comportamiento, nunca se tomó ninguna medida disciplinaria legal o académica de manera formal. Después de un tiempo en el ejército, Berkowitz volvió a ponerse en contacto con su madre biológica, Betty Brother. Cuando ella le contó las circunstancias de su nacimiento, algo cambió en él. Estaba devastado por la cantidad de figuras parentales que parecían no quererlo. En su libro titulado sombríamente Hunting Humans, el antropólogo forense Elliot Layton más tarde llamaría a este encuentro una crisis primaria para el joven. Una crisis que pronto tendría consecuencias devastadoras para Berkowitz y toda la ciudad de Nueva York. En la víspera de Navidad de 1975, David Berkowitz acechó y apuñaló a 2 mujeres jóvenes con un cuchillo de caza en ataques separados que ocurrieron ambos en Co-op City, en el Bronx. Los crímenes no fueron reportados, pero después de ser capturado años más tarde, el propio Berkowitz informaría a la policía sobre los crímenes y posteriormente pudieron identificar a una de las víctimas. Fue la primera vez que Berkowitz cometió un crimen violento, pero estaría lejos de ser la última. El 29 de julio de 1976, Berkowitz estacionó su auto cerca de un club nocturno en New Rochelle llamado Peachtree y disparó a 2 profesionales médicos. Donna Lauria, de 18 años, técnica en emergencias médicas, murió instantáneamente. Jody Valenti, de 19 años, enfermera, sobrevivió al ataque, pero dijo que no reconoció al agresor. En octubre del mismo año, Carl de Dinardo, de 21 años, y Rosemary Keenan, de 18 años, estaban sentados en su auto estacionado junto a Bone Park, cuando fueron alcanzados por disparos. Ambas víctimas sobrevivieron, pero de Dinardo necesitaría una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo. Al mes siguiente, las estudiantes de preparatoria Donna De Masi y Joan Lomino estaban pasando el rato en el porche de Lomino en Floral Park, cuando un joven vestido con ropa militar se acercó, les disparó a las 2 y huyó corriendo. Tanto De Masi como Lomino sobrevivieron, pero Lomino quedó parapléjica. En enero de 1977, la secretaria Christine Freund y su prometido, John Deal, estaban sentados en su auto estacionado cerca de la estación Forest Hills del ferrocarril de Long Island, cuando de repente fueron acribillados a balazos. Deal sobrevivió al ataque, pero Freund murió horas después en el hospital. Fue después del ataque a Freund y Deal que la policía finalmente hizo una declaración pública afirmando que todos los crímenes mencionados anteriormente
probablemente fueron cometidos por la misma persona o personas. Declararon su creencia de que el asesino estaba atacando a mujeres jóvenes de cabello castaño y compartieron un retrato hablado que mostraba tanto a un agresor de cabello negro como a uno de cabello rubio debido a los testimonios contradictorios de las víctimas sobrevivientes. 2 meses después, en marzo de 1977, la estudiante universitaria Virginia Boscarichan iba caminando a casa desde la Universidad de Columbia cuando Berkowitz apareció y le disparó. Murió al instante. Después de eso, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Abraham Beame, dio una conferencia de prensa sobre los asesinatos, ¿no? El público y los medios estaban conmocionados, y los tabloides como el New York Daily News y el New York Post publicaban artículos escabrosos casi todos los días. Le pusieron a Berkowitz el apodo de el asesino del calibre 44, pero pronto él mismo se daría un nuevo apodo. El 17 de abril de 1977, el operador de grúas Alexander Esau y la estudiante universitaria Valentina Suriani estaban sentados en un auto cerca de la autopista Hutchinson River Parkway cuando Berkowitz abrió fuego. Valentina Suriani murió al instante mientras que Esau sucumbió a sus heridas en el hospital horas después. Cerca de la escena del crimen, la policía encontró una carta escrita a mano dirigida al capitán de la NYPD Joseph Borelli. La extraña carta, que contenía una letanía de mensajes burlones y aterradores, comenzaba: Estoy profundamente herido porque me llames un odiador de mujeres. No lo soy, pero sí soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Gracias a los medios, este apodo se difundió y se quedó. Al mes siguiente, el columnista del New York City Daily News, Jimmy Breslin, recibió una carta escrita a mano de alguien que decía ser el hijo de Sam. Decía en parte: solo te escribo unas líneas para que sepas que aprecio tu interés en esos recientes y horrendos asesinatos con 44. También quiero decirte que leo tu columna todos los días y la encuentro bastante informativa. Dime, Jim, ¿qué tendrás para el 29 de julio? No se le escapó ni a Breslin ni a la policía que el 29 de julio de 1977 sería exactamente un año desde el primer tiroteo del asesino del calibre .44. Y parecía claro que Berkowitz tenía algo siniestro preparado para este macabro aniversario. A pesar de ser señalados por su sensacionalismo por el propio hijo de Sam, el Daily News publicó la carta. El público, aterrorizado y desesperado por información, la devoró y la edición vendió más de 1.1 millones de copias, la mayor cantidad de cualquier edición del Daily News hasta la fecha. Mientras tanto, los asesinatos continuaron. El 26 de junio de 1977, Berkowitz le disparó a Salvatore Lupo y Judy Placido cuando salían del club nocturno Elephas en Queens. Ambas víctimas sobrevivieron a sus ataques, pero ninguna vio el rostro del atacante. Luego, el 31 de julio de 1977, 2 días después del aniversario, el hijo de Sam le advirtió a Breslin que se alejara. La secretaria Stacy Moskowitz y el vendedor Robert Violante estaban sentados en un auto cerca de un parque en Bath Beach cuando Berkowitz se acercó y abrió fuego. Violante sobrevivió, pero perdió su ojo izquierdo. Moskowitz, hasta ahora la única víctima rubia de Berkowitz, perdió la vida. Si te preguntas cómo la ciudad de Nueva York seguía funcionando con normalidad mientras un asesino loco andaba suelto disparándole a la gente con impunidad, la respuesta es que no lo hacía. Los neoyorquinos estaban aterrados e hicieron lo mejor que pudieron con la poca información que se tenía sobre el hijo de Sam y sus inclinaciones. Por ejemplo, como algunas de las víctimas de Berkowitz fueron asesinadas al salir de clubes nocturnos, muchos neoyorquinos simplemente dejaron de salir de noche. Cabe señalar que esto no fue un pequeño sacrificio, ya que era a mediados de los años 70, que prácticamente era el apogeo de la fiebre disco. Studio 54, que para la música disco era lo que Disneylandia es para, Disney, acababa de abrir en 1977, así que la gente realmente no tenía muchas ganas de quedarse en casa toda la noche. Además, debido a las sospechas de la policía de que Berkowitz estaba atacando a mujeres de cabello castaño, mujeres en toda la ciudad empezaron a cortarse y teñirse el cabello, a usar sombreros o a recurrir a pelucas. De hecho, las pelucas rubias tenían tanta demanda que las tiendas de productos de belleza constantemente se quedaban sin existencias. Obviamente, el Departamento de Policía de Nueva York estaba bajo una presión inmensa para encontrar y detener al hijo de Sam. Con ese fin, la fuerza emprendió lo que se ha descrito como la cacería humana más grande en la historia de la ciudad. Aunque solo fuera para salvar su propia reputación, necesitaban detener a Berkowitz. Así que invirtieron recursos y personal en la búsqueda y divulgaron una cantidad de información sin precedentes al público en un intento desesperado por obtener pistas. Mientras la policía estaba en pleno ajetreo, la ciudad misma estaba inquietantemente silenciosa.
La periodista Joan Boyd, quien vivía en Sunnyside, Queens en el verano de 1977, recordó después que sus caminatas por el vecindario estaban marcadas por la soledad y el silencio. No había ni una sola persona en la calle, escribió ella. Estaba aterrorizada. No ayudaba el hecho de que este no era el único evento loco que ocurría en Nueva York durante el verano del 77. Una elección para alcalde muy disputada entre los demócratas Ed Koch y Mario Cuomo sacudió la esfera política. Koch, quien más tarde admitió que estaba aprovechando el miedo de la ciudad al hijo de Sam, hizo campaña con una postura dura contra el crimen, pintando a Cuomo como un liberal blando que dejaría a los asesinos andar libres. Funcionó. Koch ganó la elección y fue alcalde hasta 1989. También hubo una ola de calor gigantesca, que culminó en un apagón de 25 horas durante julio de 1977. Durante ese apagón, hubo saqueos generalizados, lo que probablemente exacerbó los temores de quienes intentaban evitar el reinado caótico del hijo de Sam. No olvidemos que la ciudad de Nueva York también estaba literalmente en bancarrota, despidiendo a una enorme cantidad de empleados del gobierno, sin absolutamente ninguna ayuda del presidente Gerald que se muera Nueva York Ford. Y la cereza amarga del pastel del terror vino del magnate de los medios Rupert Murdoch, quien más tarde transformaría a Fox News en una meca conservadora. En 1977 acababa de comprar el New York Post y estaba ocupado convirtiéndolo en un tabloide, echándole más leña al fuego de todo lo anterior, especialmente los asesinatos del hijo de Sam. Uf, ¿dónde está el hombre araña cuando lo necesitas? En agosto de 1977, Cecilia Davis estaba paseando a su perro cerca de la escena del tiroteo de Moskowitz y Violante cuando notó que un oficial de policía estaba multando un auto estacionado. Momentos después, vio a un hombre de aspecto sospechoso sosteniendo un objeto oscuro acercarse a ese auto antes de que él la notara con cierto interés. Con buen juicio, Davis se largó de ahí, regresando a la relativa seguridad de su casa, donde inmediatamente escuchó disparos en la calle afuera. 4 días después, ella contactó a la policía y describió el incidente. Basándose en esa pista, el Departamento de Policía de Nueva York revisó a los dueños de cada auto que recibió una multa esa noche. Entre ellos estaba un Ford Galaxy amarillo de 1970 que pertenecía a David Berkowitz, un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos. Cuando el detective James Justice llamó al Departamento de Policía de Yonkers para programar una entrevista con David Berkowitz, el despachador de la policía, Carr, en realidad reconoció el nombre en lo que tiene que ser una de las coincidencias más asombrosas de todos los tiempos. Carr era vecina de David Berkowitz y aparentemente él le disparó al perro de su padre. Y en este punto probablemente deberíamos mencionar el nombre de su padre, Sam Carr. Sí, el policía que identificó al hijo de Sam estaba hablando con la hija de Sam. Y era el mismo Sam, la figura paterna que irritó a Berkowitz lo suficiente como para recurrir a la violencia. Tenemos que imaginar que si Justice estaba bebiendo algo cuando escuchó la noticia, seguramente lo escupió del asombro. Al día siguiente, los oficiales de policía entraron al auto estacionado de Berkowitz y encontraron un arma, municiones, mapas de las escenas del crimen y cartas amenazantes dirigidas a los oficiales de policía. Bien podría haber sido una declaración jurada firmada que dijera: «Soy el asesino serial, el hijo de Sam». Más tarde esa noche, los oficiales de policía observaron a Berkowitz salir de su edificio de apartamentos y entrar a su auto. El sargento detective William Gardella se acercó al vehículo y apuntó su arma a Berkowitz. Berkowitz simplemente esbozó una gran sonrisa y dijo: «Me atraparon». Y con eso el verano de Sam terminó. Berkowitz sería sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 547 años. Ha estado en prisión desde entonces, donde han intentado matarlo en varias ocasiones. Sin embargo, el propio Berkowitz es considerado un prisionero ejemplar, ya que se convirtió al cristianismo, ha ayudado a otros reclusos con su fe y ha dado declaraciones que parecen reflejar remordimiento. Es elegible para libertad condicional cada 2 años, aunque a menudo se salta a las audiencias, diciendo que merece quedarse en prisión por el resto de su vida. No podemos decir que no estemos de acuerdo. ¿Y tú qué piensas? ¿Y te tocó vivir el verano de Sam? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.